¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de sindicalismo. Y antes de presentar al entrevistado de esta semana, queríamos recordar que precisamente un gran dirigente sindical acaba de fallecer en la Argentina. Se trata de Raimundo Ongaro. Él realmente fue uno de los baluartes de toda la lucha antiburocrática y con 92 años acaba de irse físicamente y ha sido despedido por una multitud precisamente en el local de toda la vida de su lucha, la Federación Gráfica Bonaerense. Bueno, y vamos a hablar de otro sindicalismo, el sindicalismo latinoamericano. En este caso se trata de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. Hemos entrevistado a su presidente, Julio Fuentes, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y con él hablamos no solamente de la CLATE, sino también de la lucha que está llevando adelante ATE en la Argentina y el panorama latinoamericano que estamos viviendo actualmente con la restauración de varios gobiernos conservadores en el continente. Vamos a la entrevista con Julio Fuentes. Julio, me gustaría que habláramos un poco cómo está América Latina desde el punto de vista de los trabajadores estatales. Recientemente hubo una protesta unificada en todo el continente y la idea es que existen los mismos problemas en cada país. ¿Cómo lo analizan ustedes y cuáles son esos problemas fundamentales por los cuales está peleando CLATE en el continente? En primer lugar, estamos frente a un proceso de crisis de los presupuestos del Estado. Los presupuestos del Estado de los países de América Latina se conforman fundamentalmente de los impuestos que se recaudan a partir de las exportaciones de granos, petróleo, minerales, mayoritariamente. La industria en nuestros países es pequeña, aunque hay en algunos países, Brasil, industrias importantes, a nivel macro son pequeñas. Se vive fundamentalmente de la exportación de materias primas. Esos precios han caído, estamos en un momento de los precios internacionales, que esos precios han caído, eso baja los presupuestos, achica los presupuestos de los estados. Y bueno, lamentablemente los gobiernos no tienen más imaginación que achicar el gasto. Pero ¿el gasto en qué? El gasto en servicios públicos. Eso es salarios, eso son puestos de trabajo, eso es falta de elementos para trabajar en un hospital, para atender en la educación, es decir, ajustes en los sistemas previsionales de nuestros países. Vamos a terminar los latinoamericanos jubilándonos a los 80 años, pues. La nueva idea es aumentar la edad jubilatoria. Es decir, aumenta la expectativa de vida, hay que aumentar la edad jubilatoria. Bueno, es decir, terminan haciéndose los ajustes. Esos ajustes que se los hace pasar por el gasto en los servicios públicos. Entonces eso genera, lógicamente, una actitud defensiva por parte de los trabajadores estatales, los servidores públicos, los funcionarios, las distintas denominaciones que tenemos en la región, y nuestras organizaciones sindicales de defendernos frente a esas políticas y de plantear de que si hay una achique del presupuesto, hay otros lugares para ir a explorar. Primero, recaudar mejor. América Latina tiene impuestos absolutamente recesivos, casi toda la mayoría de los impuestos tienen que ver con el consumo. Entonces, mejor recaudación, afectar con impuestos a los sectores más acomodados de la sociedad. Y después tratar uno de los temas, el gasto más importante que tiene nuestra región y el más corrupto y el peor de todos los gastos, que es la deuda externa. Los gastos de la financiación, los gastos financieros de los estados son los gastos que hay que ir a atacar. Entonces, bueno, ese es el planteo y también la acción tiene que ver con luchas alrededor de eso, de defendernos de que no sean los trabajadores del Estado y nuestros pueblos, en definitiva, por donde se haga pasar el ajuste. ¿Cómo está el tema en América Latina de la discusión de los convenios colectivos? ¿Todos los sindicatos estatales tienen discusión de paritarias libres? Bueno, no, aunque debemos reconocer que en la última década hemos avanzado, por lo menos en que varios países
ratificaron el convenio 151, en varios países se ha podido comenzar en la última década a instrumentar algo de negociación colectiva, aunque en algunos otros estamos muy atrasados. Bueno, ahora hay como un parate. Bueno, esto de los ajustes presupuestarios también traen un parate en una ruptura de la relación entre trabajadores y gobierno, producto de los conflictos que generan la intencionalidad gubernamental de hacer pasar el ajuste por los trabajadores y el pueblo. Así que bueno, tuvimos un proceso de mejoramiento en el tema de negociación colectiva en la década anterior y ahora nosotros estamos viendo como que bueno, eso se va deteniendo. Por supuesto, para nosotros es clave y está atado a lo que planteábamos anteriormente, está atado a la lucha de por dónde pasa el ajuste. ¿Notan alguna diferencia en el tratamiento de gobiernos y sindicatos entre gobiernos progresistas y gobiernos no progresistas, de los pocos gobiernos progresistas que quedan ahora en la región? Bueno, nosotros somos críticos en lo que ha sido la relación de los gobiernos progresistas con las organizaciones autónomas, con las organizaciones sindicales, particularmente con las organizaciones sindicales estatales. Nosotros creemos que realmente se perdió un periodo importante donde se deberían haber fortalecido, es decir, un gobierno progresista debe fortalecer las organizaciones autónomas del pueblo. Los sindicatos son una de las organizaciones importantes del pueblo. No seremos la más importante, pero somos una de las organizaciones importantes del pueblo y realmente no ha habido una buena relación. Yo, todos estos años que he estado en CLATE, me he dedicado a evaluar y bueno, en cada una de las reuniones, nosotros tenemos 2 reuniones anuales ordinarias y bueno, yo la consulta era, bueno, a ver, ¿quién lo recibió? ¿Quién pudo ver a un presidente en el último semestre? Bueno, la realidad es que en los últimos 4 años ningún presidente de nuestros países habló con la organización sindical de los trabajadores del Estado. Con las organizaciones críticas, siempre tienen una organización aplaudidora, alguien que va y les dice que está todo bien, pero con aquellas que somos críticos, que vamos y le decimos, mire, el hospital no está bien, la escuela no está bien, esta área no está bien, si hay problemas en tal lugar, queremos ganar mejor, queremos convenio colectivo de trabajo, bueno, esas organizaciones no tuvieron diálogo, o sea, no se aprovechó la relación con los gobiernos progresistas, no fue buena y no fue de desarrollo. Creo que fue uno de los grandes errores, porque lógicamente si no hay organizaciones poderosas, autónomas, desarrolladas, bueno, a la hora de enfrentar momentos como el que se está viviendo, a la hora de enfrentar el siempre latente neoliberalismo, la derecha en nuestro continente, bueno, si esas organizaciones son débiles, lógicamente no hay fortaleza en el campo popular. Así que bueno, no ha sido buena y creo que es una de las evaluaciones que los gobiernos progresistas, las fuerzas políticas de izquierda tienen que realizar, bueno, mirándose autocríticamente, es decir, qué se hizo mal. Una de las cosas que nosotros creemos que se hizo mal es no ayudar a dar poder a las organizaciones del campo popular. Se extraña la autocrítica, ¿verdad? Yo creo que es uno de los temas serios. Para que esto no sea el final, para que esto sea un paso, para que esto que estamos viviendo ahora haya recomposición, tiene que haber una mirada crítica hacia adentro. Si no ocurre eso, bueno, vamos a creer o vamos a pensar que nos va a alcanzar con decir la derecha, el capitalismo, el imperialismo son malos. Bueno, eso ya lo sabemos, no hay ninguna... ¿Qué errores cometimos de este lado? ¿Cuáles fueron los problemas de este lado para que en la perspectiva futura no se vuelvan a cometer? Vámonos un poquito a ATE y tu cargo de secretario adjunto, amerita que te pregunte... en estos 7 meses de macrismo, ¿cuáles son las situaciones más difíciles que ha vivido el sindicato y cuáles son las consecuencias que ha provocado esta embestida neoliberal contra, no solamente contra ATE, sino contra el pueblo argentino? Lo primero, pésimos recuerdos. A mí lo primero que me trae el macrismo es pésimos recuerdos. Yo cuando veo este discurso neoliberal, que bueno, lo habíamos derrotado, no lo derrotamos sin esfuerzo, toda la lucha y la resistencia de la década de los 90, el 2000, el 2001, lo que fue la lucha de nuestro pueblo, y realmente volver a escuchar
de que el mercado va a resolver los problemas, volver a escuchar de que no se necesita Estado, que lo que se necesita es más libertad, volver a abrir las importaciones, tarifazos, es decir, volver a que los pueblos, la pequeña y mediana empresa tenga que ser la que sostenga tarifas que lo hacen absolutamente imposible de competir con productos que además se libera el ingreso desde afuera. Ese cuento nosotros ya lo vivimos y nos fue muy mal al pueblo argentino. Entonces, bueno, eso realmente a uno lo impacta de volver a encontrarse con esto. Bueno, han arrancado con un tema, despidos en el sector público, que el número es importante, así fueran 1.000 es importante, 11.000 es un número muy grande, pero además es una señal muy complicada. De decir, bueno, se ataca otra vez al Estado, otra vez el Estado, esa trinchera que tienen los pueblos, porque el Estado es el hospital, el Estado es la escuela, eso es el Estado. El Estado no es la secretaria de un funcionario, el Estado es todo lo que significa el servicio público. Entonces, atacar al Estado es atacar a esos servicios que inclusive no son ni exagerados y siempre están faltos, no alcanza para cubrir toda la demanda popular, pero atacar al Estado es atacar esos servicios públicos. Entonces, esta intención, esto de despedir trabajadores, sin duda marca una política, porque si el gobierno nacional despide, las provincias despiden y los municipios despiden, es decir, se transforma en una línea de acción. Eso por un lado, pero por otro lado la resistencia. También hay que ver que del campo popular y del campo de los trabajadores hay resistencia. Ha habido más marcha en estos meses que en los últimos 10 años. Entonces eso es así y eso está muy bueno. Es decir, los trabajadores vamos a resistir. No es que va a pasar tan fácilmente. Uno lee las editoriales de algunos diarios y decir, bueno, acá la patronal cree que está en Disneylandia. Bueno, no, que no se equivoquen, no están en Disneylandia. Ese sueño que pueden tener de que cada uno pacte su salario individualmente, basta de convenios colectivos, basta de obras sociales, basta de sindicatos, esa será la Disneylandia que sueñan, que les encantaría vivir, pero no es la que viven. Y además no van a vivir eso porque hay un pueblo trabajador, hay una experiencia sindical que va a enfrentar. Con los matices que podemos tener dentro del campo del sindicalismo, dentro del campo de los trabajadores y de las organizaciones populares, con todos los matices que tengamos, hay algunos acuerdos básicos que se van a hacer respetar. Respetar los convenios, respetar las obras sociales, respetar lo que hemos construido en casi 100 años, no va a venir ningún gobierno a llevárselo. En ese marco de la lucha sindical se extraña la unidad del movimiento obrero, algo que viene precisamente de la década anterior. Si hay algo que se dividió fue también el campo sindical. ¿Cómo ves la posibilidad a futuro, por lo menos un futuro cercano, de que haya un encuentro tanto de la CGT por un lado como de la CTA, de las dos CTA por el otro? Digo, ¿es posible que haya algo más que la unidad en la acción? No creo que sea tan fácil la unidad orgánica. Yo creo que tenemos algunas cuestiones culturales que tienen que ver con tener varias centrales, porque nunca tuvimos una, ni desde que nacimos tuvimos una. Bueno, desde la Fora, en el momento de la primera parte del siglo había como 3 o 4, hasta 6 creo que llegaron a ver. La CGT tuvo un tiempo, cuando se constituye en la década del 30, al poco tiempo ya se divide en 2, y cuando se constituye la CGT ya había otra también. O sea, nosotros tenemos una cultura del movimiento obrero argentino de no hacer pasar la unidad por las centrales. Siempre hubo más de una central. La unidad del movimiento obrero en la Argentina pasa por los sindicatos. Mientras hay varias centrales, no hay varios sindicatos. Los sindicatos han perdurado y están por sobre la central en el marco de la unidad. Es decir, ATE sigue siendo el mismo y tiene 90 años. Y ese ATE estuvo en muchas centrales obreras. Entonces, y esto le pasa a todos los sindicatos. Así que, además de trabajar en la central, y por supuesto es mejor tener 2, tener 3 que tener 5. Eso, bueno, hay que tratar de construir esa unidad. Pero no nos debe desvelar, sí nos debe desvelar la relación entre los sindicatos. Sí creo que hay que poder hablar entre los sindicatos, poder hablar más allá de la pertenencia a la central que tengamos. Si tenemos un problema común, por ejemplo, el sistema previsional, las cajas de jubilaciones, 16 cajas de jubilaciones hoy de las provincias en la República Argentina, el gobierno quiere
pasarlas al ANSES. Eso significa perder el 82% móvil que hoy se tiene en esos lugares. Bueno, ese es un punto común. En ese conflicto intervienen sindicatos que están en distintas centrales. Bueno, hay que hablar entre los sindicatos para tener una acción común. No, a veces no alcanzan, no pueden hablar las dos centrales, pero sí pueden hablar los sindicatos involucrados como para coordinar acciones que permitan resistir. Lo otro es un anhelo, pero yo creo que tenemos cuestiones culturales que nos hacen a tener esa tradición fracturista. Bueno, no nos podemos llevar de acuerdo, hacemos dos. En el marco de las centrales, porque en el marco de los sindicatos, a veces no nos ponemos de acuerdo, tenemos listas y agrupaciones entre los sindicatos, pero a nadie se le ocurre armar otro sindicato. Es decir, a nadie se le ocurre armar otro ATE, por más que adentro de ATE hay agrupaciones, una organización grande y democrática, conviven agrupaciones. Muy raro sería que a alguien se le ocurriera decir, armo otro ATE. Pero estar en otra central, no hay duda de que eso se lo vive así con mucha facilidad. Nosotros impulsamos que haya, por lo menos si no hay unidad orgánica, haya unidad en la acción de las centrales, pero estamos trabajando fuertemente en la relación intersindical. Es decir, que entre los sindicatos podamos hablar, si tenemos una agenda común, podamos trabajar en ese sentido. ¿Y cómo ves el rol de los movimientos sociales en esta etapa de resistencia? ¿Hay un mayor acercamiento entre los sindicatos y los movimientos sociales de lo que hubo en la anterior década? Yo creo que está en el marco de lo que hablábamos antes. Cuando reunirnos entre sindicatos, creo que también ahí aparecen también los movimientos sociales. Hemos hecho en los últimos días eventos, actividades, por lo menos para irnos conociendo, por lo menos para ir charlando. El debate siempre en el campo de la clase obrera, sea a través de una organización social, territorial, o sea un sindicato más tradicional, más formal, siempre el problema clave que tenemos es la autonomía. Los estados tienden, y durante el progresismo, se tendió a constituir organizaciones sociales que en definitiva eran casi paraestatales, eran casi una dependencia ministerial más que una organización social, aunque tomara ese título, es decir, organizaciones sociales que su financiamiento dependía absolutamente del Estado, y eso las hacía totalmente vulnerables, porque cambia el gobierno, entonces el que maneja la plata del Estado es otro gobierno, y si vos estabas subordinado a uno, vas a estar subordinado al otro, eso no hay magia. El sindicalismo también podría haberle pasado lo mismo. El sindicalismo en la Argentina aprendió una cosa, se autofinancia. Eso es un valor en el trabajador y en la conciencia de la clase trabajadora en nuestro país muy importante y distintivo, inclusive de lo que puede pasar en otras regiones. Es decir, acá hay conciencia en un trabajador que hay que pagar la cuota al sindicato. A nadie se le ocurre que el sindicato no puede. ¿De qué viviría el sindicato si no es de la cuota que paga el trabajador? Eso está concientizado y está consolidado en el pensamiento de un trabajador. Bueno, en la organización social hay que hacer lo mismo. No perder eso, es decir, es clave encontrar mecanismos de autofinanciación. Eso hace a la organización libre y autónoma y eso permite la relación más real entre los actores sociales. Por último, recientemente en Montevideo, CLATE participó de un encuentro, de un debate de ideas, interesante debate de ideas, donde se escucharon voces latinoamericanas opinando sobre el presente y también sobre cómo construir un futuro desde la izquierda, por lo menos, porque incluso hay opiniones hablando del socialismo y hablando de cómo derrotar al capitalismo. ¿Qué balance haces de ese encuentro? Bueno, realmente ha sido una cosa positiva, primero porque un encuentro anterior se hizo también en la ciudad de Montevideo en el año 2005. Y tuvo la misma característica. Y en el 2005 era otro momento político el que se estaba viviendo. Bueno, íbamos todos muy para adelante. Aunque ahí se dijeron cosas, se publicó una publicación del 2005 de todo lo que se dijo, y ahí se dijeron cosas que si realmente se hubiesen tenido en cuenta, que quizás no llegábamos a este punto. Es para mirarlo. Bueno, esta es una evaluación realmente, a mí me pareció muy buena. Lo primero que muestra es la dispersión. No es que todos los que estábamos ahí, aunque todos más o menos somos del mismo palo del campo popular, no todos opinamos igual. Todos tenemos visiones, matices, dudas, y creo que yo me paro en el tema de las dudas. Hay que animarse a decir, por lo menos, dudamos. Si no dudamos, no vamos a crear nada nuevo.
Si todos nos creemos que tenemos la receta y la certeza, y lo que hicimos hasta ahora estuvo todo bien, nos va a ir igual, y eso no va a ser bueno. Yo lo que vi, por lo menos hay una seriedad de los opositores, fundamentalmente los intelectuales, aunque digamos hombres y mujeres del sindicalismo, pero los intelectuales, bueno, con esto de decir, bueno, creo esto es lo que analizo, pero la perspectiva futura es un final abierto, y abierto en lo ideológico. Sí compartimos, y creo que volvemos a ratificar una cosa muy básica, pero que hay que ratificarla. Es decir, no es dentro del sistema capitalista. Dentro del sistema capitalista no hay solución a los problemas de la humanidad. Y esto que para algunos puede ser, esto parece una cosa de hace 50 años atrás, creo que hay que ratificarla. No hay solución a los problemas de la humanidad dentro de este sistema. Hay que pensar un nuevo sistema. Bueno, ¿cómo va a ser ese sistema? Hay que construirlo entre todos, pero hay que pensar un nuevo sistema. Creo que una de las cosas del progresismo es pensar de ponerle al capitalismo esto rostro humano, capitalismo bueno, capitalismo humanizado, no hay posibilidad. Este sistema no tiene otra posibilidad que no sea destruir todo. Es decir, el ansia de acumulación de tan pocos hace que se ponga en riesgo inclusive la seguridad en el mismo planeta, se ponga en riesgo por la contaminación, se ponga en riesgo por las guerras, pero es decir, este sistema nos lleva a ese caos. Bueno, esa coincidencia creo que es la que hay que seguir trabajando.